yo no diferencio la escritura de la escucha, porque cuando uno va a escribir de los discos y empieza a escucharlos para tomar notas, empieza a fijarse en cosas que no se fija en una escucha más distraída. En principio no fue que me revelaran ningún secreto como venga te voy a mostrar el rap, porque cuando voy a escribir de un disco ya estoy escuchando de otra forma. Ponía en práctica también herramientas analíticas que había obtenido en la universidad para el hip hop. Las conversaciones que no puedo tener, abrirlas, a tenerlas con mucha gente. Es como, acá les dejo mi punto, hablemos de este disco. He tenido ya entrevistas con gente muy aleta. Ya uno dice, ok, estoy cerca de la fuente. Digamos, yo he tenido pocas ideas originales. Yo no soy particularmente creativo en ese aspecto. Yo lo que hago es copiar cosas que me gustan y me parece que está bien. No le rehuyo a saber en dónde inspirarse. Y yo creo que la originalidad está sobrevalorada. Se puede repetir cosas que ya se hicieron y darles al hacerlas uno le da el propio toque y ya está. Los referentes son los raperos mismos. Pues claro. Acá en Colombia yo veía que ellos no estaban fichados con ninguna disquera, no le pedían permiso a nadie para sacar sus cosas, lo hacían como pudieran, lo subían a YouTube e igual hacían sus conciertos ellos mismos. Cuando tienes un bloqueo creativo, ¿cómo sales de ahí? Escribiendo. Okay. O sea, suena tonto, pero digo como... ¿Pero como que lo fuerzas? Sí, o sea, depende del contexto. No hay nada tan útil para el bloqueo creativo como dejar que pase el tiempo. Claro, sí. Como pararse un momento, ir a respirar y al otro día, la respuesta está ahí. O sea, simplemente dejar que el texto respire y uno mismo también respirar, eso alivia muchos bloqueos creativos. Amigos, antes de que inicie el episodio, les quiero dejar un dato por aquí. Y es que más del 90% de las personas que ven o escuchan los podcasts aún no están suscritos. Sería de gran ayuda para nosotros que le pudieran dar en suscribir, porque así le podemos llegar a gente muy chimba como todos los invitados que estamos trayendo. Entonces, pues nada, solamente denle clic en suscribirse y disfruten el capítulo completo. Chao, chao, que estén bien. Bueno, amigos, bienvenidos a un episodio más de No Hay de Otra. Nuevamente, como inicio todos los episodios, dándoles las gracias a todos los que hacen que esto sea posible. A ustedes que lo ven, si no se han suscrito por ahí, por favor denle like, compartan, comenten y todo lo que ya saben. Darle las gracias a Johnny, al Blackout Studio Hub por hacer esto posible, a Dipo en los controles y a Utópico por creer también en el proyecto. El episodio de hoy es con Santi Sembrano. ¿Cómo vas? Bien, todo bien. ¿Tú qué dices? Bien, ¿qué tal todo? ¿Fue fácil llegar? Sí, me vine caminando desde la casa con Alejandra, mi novio, entonces estuvo chévere. Me encontré con personas en el camino, comimos helado. Melo. Maracuyá con galleta, no falla. Bien. Bueno, Santi, como te comentaba al inicio del podcast, básicamente yo quiero que esto sea una conversación donde nos parchemos, donde hablemos y adicional a eso, lo ideal es que tú nos puedas contar un poco de quién eres, qué haces, que le des un poco de contexto a las personas. Sí, entonces yo creo que lo primero por donde debemos iniciar es por eso, que nos cuentes un poco quién eres tú. ¿Tú cómo me definirías? Yo justamente eso lo venía hablando siempre que me dicen con quién grababa hoy, yo le decía como las personas, grabo con Jai, que es productor, grabo con Miguel Santa Coloma, el director de comunicaciones, y cuando llegaba a ti decía, es una de las personas que más sabe de rap en Colombia y en Latinoamérica. Es mi forma de decirlo, pero no es solamente eso, porque sé que tú también eres antropólogo, eres periodista, entonces pues así es como lo defino yo, pero ¿cómo te definirías tú? Es que definirse, pues... sí, tengo 31 años, nací en Bogotá. Me gusta el básquet y leer. Trabajo como editor web para Gaceta, una revista del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Y amo el rap, sí. Escribo de hip hop hace casi 10 años ya. Ok. En enero son 10 años. Y digamos, si nos vamos mucho más al inicio pues, de tu vida, cuando eras niño y demás, si a ti te preguntaban qué querías hacer cuando eras grande, ¿qué respondías? ¿Como qué se te pasaba por la cabeza? ¿Tenías el periodismo, el básquet? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Mira que estaba pensando eso el otro día porque sé que hay gente que tiene como claro qué quiere ser. Sí. O que soñar es parte importante de su vida o de su forma de relacionarse con el futuro. Pero yo no logro recordar que yo quisiera hacer algo, como que no me proyectaba tanto... No sé, no tengo una respuesta concreta. Pues cuando jugaba básquet, muy chiquito, decía, uy, qué chimba llegar a la NBA. Pero claro. Pues, es bastante utópico. Sí, no, eso nunca fue algo como que de verdad, o sea, era porque me gustaba el básquet. Pero creo que nunca tuve algo que quería hacer. No sé, solo me gustaban ciertas cosas
que las fui explorando y desembocaron en otras y así. Pero me lo estaba preguntando estos días, de hecho, pero no creo que no hay una pasión de niñez. No, pasión sí, no había como una meta de niñez, no Claro. pensaba. Y todavía creo que hoy, pues no sé, cuando uno ve estas conferencias de que pueden ir desde coaching hasta creatividad, pero un montón de Sí, géneros sí, sí. coinciden como en el visualízate de acá a 5 años, cuáles son tus metas, dónde te ves de acá en 30 años, todas esas preguntas yo nunca me las hice Claro. y nunca fueron importantes para mí realmente. No sé por qué y creo que ameritaría detenerse a pensar en eso, no ahora mismo pues, pero Ajá. yo con yo, pero no sé, como que el futuro de esa forma nunca fue importante para mí. ¿Y qué le gustaba hacer a ese Santi de niño? O sea, como que jugabas baloncesto, pero aparte Ujú. de eso, ¿qué otra cosa hacías? De pronto, ¿cómo llegó el rap a tu vida, el básquet a tu vida? ¿Cómo fue todo eso? Sí, pues cuando era pequeño, no, una infancia, supongo que promedio. Me Ajá. gustaba jugar básquet. Si era fin de semana, probablemente estaba en Chinauta, Ok. que allá mis abuelos tienen una finca y mi tía tiene otra muy cerquita. Y en la finca de mi tía hay cancha de básquet. Entonces, pues si era domingo o sábado, me sentaba ahí un rato a estar con mis tíos y mis papás y ya me iba yo solo a lanzar y a lanzar y a lanzar y a lanzar y a imaginarme que era Kobe Bryant. Ajá. Me gustaba leer también desde chiquito, pues siempre estaba con un libro, con alguna cosa para leer. ¿Qué más me gustaba? Tenía un Nintendo 64, me gustaba Ajá. jugar, estar con mis amigos. Tú de No, profesión eres antropólogo. y politólogo. Exacto. ¿Y cómo eso llegó a tu vida? ¿Qué pasaba para que tú decidieras estudiar eso? Porque si bien es una carrera que no es muy común, como que no, si tú le preguntas a alguien qué quiere estudiar, no va a decir antropología y politología. ¿Tú Claro. por qué lo decidiste? ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? Yo me gradué del colegio pequeño, a los 16. Ok. Yo vivía en Perú cuando acabé el colegio. Pues viví 5 años, entre los 14 y los 19. Ajá. Y consideré varias opciones, literatura, derecho, Ok. periodismo, pero todo estaba dentro de las humanidades y las letras, las ciencias sociales, como que nunca hubo otra opción. Ajá. Nunca fue... De hecho, lo más lejano de eso que consideré estudiar era traducción. Pero de Ush. resto, Ok. siempre fue temas de letras, que al final hay unas barreras, obvio, pero pues como gran disciplina de las humanidades era lo que siempre me había gustado, siempre me había interesado. La literatura, el análisis de la sociedad, Ok. la poesía, las artes, no sé, las películas, no sé, como era curioso ante el mundo y creo que pues las humanidades también permiten reflexionar sobre, pues para un niño de 15 o 16 años, le permiten hacerse preguntas a un niño sobre el mundo. Claro. Y creo que me gustaba pues leer, escribir ensayos, lo disfrutaba. Recuerdo que la primera vez que fui consciente de que, o que supe que se me daba más o menos bien la escritura, fue cuando un profesor, Mauricio Medo, que es poeta en Perú, estábamos en décimo o en Ujú. noveno, y me dijo que había que escribir como un texto argumentativo. Me dijo que el mío estaba muy bien, que se notaba que yo era bueno para eso. Y creo que fue la primera vez que yo dije, ah, ok, pues me gustaban las letras, pero nunca había tenido claro que era una fortaleza Sí que mía. tenías, claro. Ujú. Eh, entonces decidí ciencia política. En Perú entré a ciencia política Ok. porque me parecía que combinaba bien. O sea, a mí me interesaba la política a nivel macro, no como solo partidos, sino Sí, ideas, sí, sí. formas de pensar la sociedad, como la política si la pensamos como estamos todos los humanos acá metidos, ¿qué vamos a hacer con este pedazo de tierra en el que estamos? Ajá. Me interesaba eso. Entonces, mi prima también era politóloga, pero no creo que haya sido por eso. No sé, pues es difícil darle razón a las decisiones de alguien de 16 Claro, años. literal. Pero entonces, cuando volví acá, volví a entrar a ciencia política y luego lo complementé con antropología. ¿Y qué tanto crees que influyó tu familia en todo esto? ¿De pronto cercanías, tu prima o crees que definitivamente no? ¿Tus papás qué Mis hacían papás sí, mis también? papás sí. Pues es una casa en la que se lee. Ok. Mi mamá y mi papá siempre están leyendo.
O sea, digo, siempre están leyendo algo, no que estén leyendo todo el día, Sí. pero hay libros Ajá. por ahí. Mi mamá, más ahora que ya tiene más tiempo después de que mis hermanos y yo somos grandes, se volcó aún más a la lectura. Y mi papá también, pues desde pequeño recuerdo que me daba libros y él tampoco es que me hablara mucho de los libros, pero siempre lo veía, entonces supongo que eso genera un campo implícito Claro, sí. como de, Indirectamente está ahí. claro. Luego, mi papá siempre trabajó en el sector público, Ujú. acá en el Ministerio de Comercio, y cuando vivimos en Perú trabajaba en la comunidad andina. Y entonces creo que por ahí, yo creo que de pronto me interesaba como esa figura de políticas públicas, ideas, cuál es la mejor forma de organizar el comercio exterior de un país, Ok. o qué implica que 4 países se organicen en una comunidad para resumir, para discutir temas de gestión de riesgo o qué hacer con la Amazonía. Ajá. Y mi papá, pues en la comunidad andina se hacían esas cosas y yo creo que eso pudo haber jugado un rol, pero también pues era simplemente, es que es difícil como rastrear las causalidades y las Claro. correlaciones, pero pues por ejemplo, cuando en clase veíamos temas de pues en Perú, Sendero Luminoso o el Fujimori o la guerra con el Pacífico en Perú, todo eso me importaba mucho más que la física o que la matemática Claro, y totalmente. me apasionaba y pues no sé, sí, a mí me gusta mucho leer de historia también. Entonces yo creo que fue por ahí. ¿Y en qué momento tal vez llegó el periodismo? Porque todo esto estaba, si bien tienen cosas en común, de pronto la escritura y demás, ¿en qué momento, si ya estabas estudiando esto, Ujú. se te empiezan a presentar esas oportunidades del periodismo y demás? Sí, pues yo consideré estudiar periodismo, solo que no Claro. era periodismo en sí mismo, sino comunicación social, Ujú. que me daba un poco de pereza como todo lo demás que no era periodismo, era comunicación social. Ajá. Pero bueno, cuando estaba ya cerca de graduarme, que me tocaba hacer la práctica acá, hablé con Miguel García, que era el director de Ciencia Política, mm, y mi plan era hacer una tesis conjunta, una tesis de antropología y ciencia política, que creo que era difícil, pero se podía. Sí. En ese tiempo yo estaba estudiando el tema de la ACR, la Agencia Colombiana de Reintegración. Había hecho una ponencia en el Congreso Nacional de Antropología sobre reintegración de excombatientes. Ujú. Me apasionaba el tema y yo dije, chévere tratarlo como una tesis conjunta para poderlo seguir investigando y eso. Y Miguel me recomendó que hiciera una práctica y una tesis, como que no desaprovechara Claro. la posibilidad de hacer una práctica, porque pues sí, ya que estaba haciendo 2 carreras, conocer ambas experiencias, ambas opciones de grado, una, volcarme a la investigación y la otra, pues también ir viendo qué es el mundo laboral. Entonces entré, me acuerdo, a la página como de prácticas de la universidad Sí. y estaba la escuela de periodismo del tiempo. Y ya justo en ese año yo había empezado a escribir de rap. Entonces como que yo tenía ese bichito por ahí que me estaba como... Sí. ¿Pero escribías para ti No, no, o...? no, ya había empezado a publicar. Ok. Pero pues como que no lo pensaba como que estuviera haciendo Sí, literal. periodismo. Ajá. Eso empezó pues porque vi a mi amigo Amel Restrepo, que publiqué ahora es DJ de House, se llama Amel Amaru, eh, que publicó una reseña de Hobson en la revista Metrónomo. Ajá. Y creo que yo sabía que existía periodismo musical, lo leía, pero creo que nunca lo había visto desde tan cerca mío. Pues era como un mancito con el que yo parchaba. Sí, claro. No mancito, pues un man. No, entonces no quiero que suene despectivo. Sí, literal. Pues nos encontrábamos, tal, todo chévere, y de la nada, fum, sacó un artículo en una revista de periodismo de rap. Y yo, ¿cómo así? O sea, o sea, si él puede, quiere Eso decir existe. que yo también puedo. Ajá. Y entonces hice un artículo de los 20 años de All Eyes on Me de Tupac. Ajá. Pues se lo propuse a la revista dijo que sí, y les gustó, y ya hice un par más. Hice otro de Harden, no, el segundo fue de Kanye West, de The Life of Pablo. El tercero fue de Tambor de Harden. Y el cuarto fue, creo, que eso es curioso, se lo estaba diciendo el otro día a los del enemigo, de María Director, que hoy es Lina Pari, una DJ que Ok. toca guaracha y eso.
pero en ese momento tenía un proyecto de rap también con DJ Fo. Ya pues. DJ Fo que luego hizo Melmac 69 con Sarsuplex. Tiene un EP que se llama... Se me olvidó el nombre. Entrenamiento puede ser el nombre del EP. Que es bueno ese EP. Ella rapea interesante. Y justo por ese momento fue que surgió lo de... Vi la página de prácticas de la universidad. Entonces pues dije, bueno, ya que estoy haciendo esto, no había nada más que me llamara más la atención que lo del tiempo. Ajá. Entonces postulé, tocaba hacer unas pruebas para pasar a la escuela de periodismo, porque dentro de las prácticas del tiempo era como el nivel especial y bueno, pasé. Entonces hice la práctica ahí y fue pues brutal. Entrar al tiempo te permite como ver el periodismo grande desde adentro, hacer unas entrevistas que no habría podido hacer si no fuera desde ahí en ese momento y ya pues empecé a hacer periodismo más en serio desde el tiempo, 2016. ¿Y en qué momento, ya dijiste que en ese momento habías empezado a escribir de rap y todo eso? ¿Cómo llegó el rap a tu vida? O sea, tu familia, tus primos, el primo de Estados Unidos, que todo el mundo tiene que llegar con un CD. ¿Cómo llegó el rap a tu vida? Porque, pues, si bien Perú es una ciudad también rapera, la música andina, no sé si en ese entonces era igual de rapera también como tal vez es ahora. ¿Cómo llegó el rap a tu vida en ese momento? No, igual fue desde antes, desde que vivía acá en Bogotá. Pues desde como cuando tenía 9 años, según mi recuerdo. Que yo lo pongo en cuestión. O sea, pues porque a veces uno se inventa historias sí, de acuerdo. Que no son, pero como yo lo recuerdo, fue cuando tenía por ahí 9 años. Yo lo primero que recuerdo es P.I.M.P. de 50 Cent. Ese pianito... Sí. No sé, recuerdo la sensación de escucharlo en Chinauta, justamente. Y a partir de ahí supongo como que los oídos se abren y empiezan a estar atentos a ruidos similares. Ajá. Y ahí empecé a pillar más cosas. Pero no, llegó como el ambiente. Claro. Estaba por ahí de alguna forma u otra. Supongo que la diferencia fue que quise ir más allá y seguir buscando. Pero no, en principio no fue que me revelaran ningún secreto, como venga, te voy a mostrar el rap. Sino, pues lo escuché alguna vez en radio, me imagino. Tal vez. Tengo recuerdos, por ejemplo, de, no sé, de Real de la Etnia, que es de esa época también, que fue el primer tema que escuché de la Etnia. Yo estudiaba inglés en el Colombo y en un televisor a la salida del Colombo recuerdo que estaban poniendo ese video. Y luego supongo que en algún momento habré escuchado Falsedades también. Claro. Sí, como el rap ya pues de los pioneros en Colombia, se podría decir. Sí. Y ya a partir de ahí, pues una cosa lleva a la otra. En el colegio había otros amigos que escuchaban rap. Había una prima en Estados Unidos que fuimos a Orlando en 2004, cuando yo tenía 10 y ella escuchaba pues mucho rap del sur. Desde Outkast como Roses hasta Juvenile también. Todo el rap de New Orleans. Usher, que también es de Atlanta. Nelly, sí. que es de San Luis. Como mi entrada fue un poquito por el sur. Pero pues también Eminem. Claro. Y luego, no sé, entonces en algún momento le dije a mi mamá que me comprara un CD y compramos en alguna tienda de Salitre Plaza una compilación de Universal que salía, por ejemplo, Up in Here, Party Up in Here de DMX o Gravel Pit de Wu-Tang Clan. Ajá. También luego en 2006 también fuimos a Cartagena con el colegio y ahí compré un CD como un variado de rap en español y en inglés y estaba, por ejemplo, La Pelotona de Cartel de Santa. Claro. O Tequila Sunrise, la versión en español de Cypress Hill. Entonces, no, pues ya, pero en ese momento ya claramente me gustaba el rap. En ese momento ya me consideraba rapero, pues así como en mi primera identidad afirmada por mí mismo. Claro. Entonces, no sé, no hubo como un momento específico. Mi primo era DJ de rap también. Y yo sabía, pero no fue por él realmente que entró. Sí, así de una forma... Y digamos, en ese momento, tú lo mencionabas ahorita, mientras estabas estudiando ciencia política, de pronto ya estabas escribiendo algo de cositas, miraste lo de las prácticas para estudiar y entrar a estudiar periodismo. ¿Tú qué esperabas con eso que estabas escribiendo? No sé, de la reseña de Tambor, no sé si eran reseñas o qué era lo que estabas escribiendo. ¿Qué esperabas con eso? ¿Los publicabas y era como de pronto alguien compagina con lo que estoy diciendo o simplemente quiero dejar esto ahí para yo después revisarlo luego?
¿Qué era lo que esperabas con eso que estabas escribiendo? No, nada, no sé. Ok. No tenía realmente ninguna O expectativa. sea, ¿te gustaba y ya? Sí, era chévere de hacer. Permitía otro tipo de escucha de los discos, porque Ok. cuando uno va a escribir de los discos y empieza a escucharlos para tomar notas, empieza a fijarse en cosas que no se fija en una escucha más distraída. Entonces era como adentrarse aún más en el disco. Digamos que escribir, yo no diferencio la escritura de la escucha, Ajá, porque cuando voy a escribir de un disco ya estoy escuchando de otra forma. claro. Y, y escribirlo es también otra forma de pensar el disco y de entender toda esa genealogía de rap, ir armando todo el rompecabezas. Entonces, por ejemplo, cuando escribí esta de All Eyes on Me de Tupac, me puse a leer mucho más de lo que había leído antes del disco y fue entendiendo más cosas del proceso. Lo escuché con más atención y me daba cuenta que era un momento en el que Tupac estaba como en mucha contradicción, Ujú. y eso me permitió entender mejor su Claro, la escucha trayectoria. ya era diferente. Claro. Y escribirlo, la reseña, era el proceso final de todo ese... En ese momento no le ponía tanto cuidado a la parte de la escritura, sino era la conclusión de toda la investigación. Claro. Luego, y eso pues no estaba bien, pero en ese momento no tenía cómo saberlo. Y luego le he intentado meter mucho más amor a la escritura misma. No solo es como, investigué esto es lo que pienso, sino crear, pues sí, utilizar las herramientas de la literatura Claro. para escribir bacano de música. Pero en ese momento era todo lo que podía investigar, pensar, escuchaba el disco varias veces, me daba cuenta como, uy, este man en este disco está como en tal estado de ánimo, o claramente estas son las ideas que quiere tratar. Supongo que ponía en práctica también herramientas analíticas Ujú. que había obtenido en la universidad para el hip hop. Y entonces no esperaba nada, solo era bacano todo el proceso, no solo Claro. la escritura, sino sentarse con un disco y darle y darle y darle. Uno lo conoce de una forma que jamás lo va a conocer escuchándolo casual. Y eso era muy bonito porque me compenetraba mucho más. ¿Crees que hubo algún punto de quiebre en donde dijiste como, venga, esto de empezar a contar historias desde lo que yo escucho y desde lo que la gente tal vez puede leer, va en serio? Como quiero enfocarme en hacer esto bien, porque si bien lo decías ahorita, como que lo hacías en un inicio simplemente porque te gustaba. Ya después seguramente le fue gustando a más personas, ya Hmm. más gente lo fue tomando en serio. ¿Crees que hubo un punto de quiebre de eso? Seguro sí, pero ahora mismo no logro identificarlo porque digamos el punto de quiebre fue más interno Ujú. en cuanto me gustaba tanto que me lo tomé muy en serio. Claro. Y entonces supongo que el punto de quiebre, de alguna forma, a la fuerza, fue pues que entré a la escuela de periodismo del tiempo Ok. y entonces eso inevitablemente llevó a que me tomara más en serio el periodismo De y acuerdo. a que tuviera que reflexionar y aprender sobre pues, mis herramientas como periodista. Eso, así no hubiera querido, lo llevaba más en serio. Te iba a tocar. Claro, y pues yo en ese momento, cuando tocaba hacer un ejercicio para clase, yo lo que hacía era escribir me acuerdo, por ejemplo, que tocaba escribir como una nota inventada, pues no iba a salir en el periódico, para hacer una noticia. Y yo la hice del concierto de Moebius en 2016, que fue como por el centro comercial Calima, como en Ujú. la 30 con 26. Esa vez se fue la luz, ex se quedó como... No se fue la luz, mentira, se dañó el computador. Ex quedó como, uy, qué putas, le tocó no me acuerdo quién, creo que al Richard, Dipo por allá está diciendo que fue. sí, no sé, en una bodega por Eso fue allá. detrás de Calima y como en un salón comunal grande. Sí, se acuerda que se fue la luz y le Esa tocó presentación empieza. a Madasher, Ajá. sí. Como era Rapífero y el José, Ajá. Mañas y pues doble porción. Era Moebius completo. Y luego Gordos Sarcasmos, sisas. Y le tocó a Madasher irse en moto, no sé de dónde traer un... Casi no empieza. Y luego, bueno, de eso yo hice una noticia para la Escuela de Periodismo del Ok. Tiempo. Entonces ya supongo que me lo estaba tomando En serio. más en serio. A un amigo mío esa vez le dio la pálida, nos tocó salirnos un momento, no, esa noche fue... Y esa noche fue, de hecho, cuando conocí a Juan Antonio del Enemigo, Claro. esa misma noche. Sí, creo que él lo contó en su podcast que tuvo Ok, acá. Y entonces... de pronto de todo eso, ¿qué tanto crees que ha cambiado tu visión de, específicamente hablando de rap? Antes que lo escuchabas y escribías porque te gustaba, ahorita ya realmente escribir, tener libros de rap y también justamente eso que mencionas ahorita del tema de poder leer y, perdón, poder escuchar
los discos de rap con una visión distinta cuando uno lee. También siento que me pasó, pues yo tengo tu libro, el de la época de rap de acá, y cuando lo estaba leyendo, yo de pronto ya escuché en algún momento alguna canción de ahí, pero cuando leía lo que tú decías, como que la volví a escuchar para poder tener sentido. Entonces, ¿en qué momento tú también, cómo cambió tu visión en ese momento? Mm, ¿Cómo cambió? Buena pregunta. ¿O ha cambiado o tal vez no? No, sí, seguro sí. Pues es que, claro, al estar tan desde adentro y tan de cerca, eh, genera, supongo que lo bueno y lo malo, no lo malo, lo complicado de una convivencia muy cercana con alguien, ¿no? Ajá. Como que sea también parte de tan intensa de mi vida. Supongo que pues uno en el camino va pillando, no sé, discos que luego uno los ve con una mirada más, o con un oído como más maduro. Ujú. Es que, pero eso no sé si fue por el periodismo o simplemente pues que uno va creciendo y discos con un oído más maduro que no se sostienen, aunque Claro. le gustaban de antes. Es que igual yo ya estaba leyendo mucho de Sí. rap antes de escribir, como me la pasaba leyendo cosas y viendo documentales y viendo películas y escuchando y buscando y entonces no, que por ejemplo, me acuerdo que yo tenía el disco de The Massacre de 50 Cent y salía todos los videos. Ujú. Y entonces en el video de Aura Control, el remix, que es con Mobb Deep, pues sale Mobb Deep. Yo no conocía a Mobb Deep, conocía antes a 50 Cent, pero pues claro, estaban fichados con G-Unit. Y sale Mobb Deep, que eso lo dice Season en mi libro. Es como con unos mochos de jean, sale brutal. Y yo, esto es más que chimba como rapean. Me encantaba la parte de Prodigy ahí, sin saber quién era Prodigy ni nada. Claro. Pero entonces busqué más de qué era Mobb Deep y, y buscando llegué al tema, se me olvidó el nombre ahorita, The Realist con Kool G Rap. Uy, este man rapea como un maldito demente Kool G Rap en ese tema. Entonces, ¿quién es Kool G Rap? Y entonces me iba por Kool G Rap. Eh, Todo esto para decir que como que no fue que empecé a escribir y ahí sí me tomé en serio, sino que Claro. ya fue de pronto la forma de exteriorizar todo lo que yo estaba pensando todo el tiempo, investigando, pensando, y que muchas veces no tenía con quién hablar, porque yo tenía amigos que escuchaban rap, pero no estaban en mi misma sintonía. No Claro. tenía a alguien como tan hip hop head así enfermo como Sí, yo. sí. Entonces, quién sabe si de pronto hubiera tenido más amigos raperos, no, quizás no habría escrito, De porque acuerdo. tenía más puntos de fuga. Pero como no, que me gustaba pensar mi escritura en ese momento, y todavía, pero me acuerdo que en ese momento lo tenía más presente, como es como las conversaciones que no puedo tener, Ujú. abrirlas a tenerlas con mucha gente. Es como, acá les dejo mi punto, hablemos de este disco. ¿Qué piensan ustedes? Tanto con las reseñas como con todo. Era participar en el ágora Ajá. virtual con mi opinión sobre un disco, con mi análisis o lo que fuera. Entonces yo creo que me permitió conocer el hip hop más a fondo, estructuralmente, pues empezar, claro, a entrevistar raperos te permite entender procesos creativos De que acuerdo. de otra forma no entendería uno tan de cerca, aunque igual uno pues, podría leer la entrevista, pero digo, hacer yo mismo la entrevista, sentarme cara a cara con los raperos y el Claro. previo antes de la entrevista, pues todo eso obviamente me ha permitido entender el hip hop en general muy distinto, pues y además que he tenido ya entrevistas con gente muy aleta, entonces pues ya ya uno dice, ok, estoy cerca de la fuente. Pues ya Claro. cuando yo le di la mano de risa y a Rayquan, yo dije ya... Sí, es que justamente también quería hablar un poco de eso y es que si bien tú empezaste haciendo como cosas que a ti te gustaban, reseñas y demás, ya luego viene el momento de entrevistar, Ujú. también luego llega el momento donde tú hacías o haces aún cosas muy que son escritas, pero ya después el tema de poner como rostro y demás, ¿cómo fue todo ese proceso también de estar entrevistando? Porque también lo que tú haces es que tú aquí en Colombia, lo que yo te decía, hablas del rapero más nuevo, como puedes hablar de los raperos más como ya antiguos de todo el proceso. También cómo ha sido todo ese proceso y qué cambios también ha tenido en ti o no. Sí, no, pues la primera entrevista que yo hice fue de hecho a Lina Pari. Ajá. Solo que esa nunca salió porque cerró la revista Metrónomo. Pero la entrevisté un día, ella trabajaba como en Pernod Ricard, alguna de esas distribuidoras de trago por la 106, y le cayó un día al trabajo y fuimos a almorzar a Pampayá, supongo como un miércoles, 1 p.m., y hablando de su disco de rap con DJ Fo. Pero esa nunca salió. Luego,
Otra que hice fue la segunda, puede haber sido la de Soft Zero, la primera de mi libro. Ujú. Y eso fue simplemente un poco como, no sé, no tenía ningún propósito claro, simplemente dejando que la curiosidad me guiara hasta cierto punto. Digamos, estaba haciendo los artículos que me gustaban de otros periodistas de Estados Unidos, haciéndolos acá. Claro. Y entonces yo decía, uy, qué chimba de disco la bomba de Hiroshima. Y le hice reseña y nadie le ha hecho entrevista como yo no había visto. Sí, sí. Y yo dije, y pues hagamos de una entrevista, ¿por qué no? Y le dije a Soft Zero por Facebook y él así de una. Pues le pasé la entrevista, le gustó y dije, hey, ¿qué tal si hacemos una entrevista? Entonces fue como la extensión lógica de lo que ya estaba haciendo. Seguir buscando otras formas de escribir de rap, de pensar el rap en textos. Y pues claro, pues luego se escaló y ha sido hermoso. Pero en el momento no fue... Es que me gustaría tener respuestas más claras Claro, para ti, no, obvio. pero... Y de pronto debería haber reflexionado más sobre esto, pero fue como una intuición a la que le fui haciendo caso. Es que ni siquiera pensaba en hacerle caso, simplemente decía pues cuál era el punto. Me encantaba el rap y me encantaba hablar de rap. Hay un rapero que sacó un discazo, le escribo y me hace caso pues como Ajá. por Facebook. Una entrevista sí, pues sí, como Claro. que no había nada Hagámosla. que decidir. Y ya luego pues como que pestañeé y ya pues se había convertido en otra cosa. Que claro, tenía mucho más propósito, me pagaban por hacerlo, Claro. era mucho más reconocido mi trabajo. Pero eso pues fue rápido y fue, no sé, no me di cuenta realmente en qué momento pasó. ¿Y te costó la transición de pronto de lo escrito ya a lo audiovisual? Me falta responder eso. No sé. Creo que, pues, Se fue dando natural. sí, un día, pues nos conocimos con Juan Antonio esa noche de Moebius y él a los días me escribió, yo no conocía al enemigo y me escribió que si quería ir a hacer una reseña, la de Manzanas a la Vuelta, Ujú. que fue la primera que hicimos juntos. Y yo, sí, chévere, vamos. Entonces llegué tarde ese día o no fui a la escuela de periodismo por la mañana y fui a su casa. Grabamos y entonces salió bien y a la gente le gustó. Hey, qué chima este man, síguelo invitando. Entonces me siguió invitando. Sí, sí, sí. Pero como nunca tuve pánico escénico ni Claro. nada. No, vamos a hablar de rap, vamos, me senté ahí. Era algo que sabías y que conocías. Sí. O sea, yo tengo que decir que yo conocí al enemigo justamente por el rap. Y al conocer al enemigo, pues justamente también te vi ahí. Yo decía como que... Y creo que las primeras reseñas que vi fue justamente esa. Y también, digamos, esto es todo este proceso de entrevistar y demás, pero ya después vienen los proyectos personales. Ujú. Y dentro de eso vienen todos tus libros. ¿Cómo se fueron dando? ¿Tú lo pensabas como, quiero escribir un libro y quiero hacer estas entrevistas para mi libro? ¿O simplemente se fueron dando? Creo que ya has hablado de eso y se fueron recopilando, pero ¿cómo se fue dando esa parte? Sí, yo creo que el libro lo pensé primero que todo como una respuesta a cierta disgregación de los textos. Ujú. Pues estaban los de Metrónomo habían desaparecido, había unos en El Tiempo, había otros en Cartel Urbano. Claro. Entonces lo empecé a pensar como estos textos están por ahí como flotando y Sí, como sí. que les da unidad o que los ata. Porque si uno los lee, tienen como mi sello y mis preguntas de entonces, mis inquietudes de entonces, pero pues estaban muy perdidas entre sí. Entonces yo empecé a pensar, chévere, hacer algo. Y creo que lo pensé también por un libro, un periodista que leía mucho en ese momento, que se llamaba Joe Phillips, que trabajaba para DJ Booth. En diciembre de 2017, o creo que fue diciembre de 2017, sacó una compilación de sus mejores textos del año, o algo así. Y yo como, interesante. Digamos, o sea, yo he tenido pocas ideas originales, yo no soy particularmente creativo en ese Ajá. aspecto, yo lo que hago es copiar cosas que me gustan y me parece que está bien, Ajá. digamos, no le rehuyo Sí, sí, sí. a eso. Entonces, pues si en Estados Unidos están haciendo un libro con los mejores artículos de rap, pues ¿por qué no hacer yo lo mismo? De acuerdo. Supongo que lo que me ha ayudado es no tener como, no detenerme a pensarlo mucho, Sí, claro. sino, un periodista que me gusta hizo eso, yo también quiero. Ajá. Bueno, y ya. Nadie más lo está haciendo acá, ¿por qué no hacerlo? Sí, y ni siquiera fue tanto en ese momento antes de pensar, nadie más lo está haciendo, fue como, Quiero hacerlo yo. porque era mucho por mí. Ok. Supongo que cumpliendo cosas, es que no iba a decir como
pero yo no es que antes hubiera querido hacer un libro, pero, Ajá, pero exacto. como me encantaba el rap y me encantaban los libros, entonces yo dije, ay, hay un man que se puede hacer un libro de artículos de rap, pues vamos a hacerlo. Y a partir de ahí, pues ya le fui dando mucho más sentido. Claro, encontré un propósito. Ajá. Hay una pieza importante para esta época de rap. No hay algo así en Colombia. Pero antes de todo eso fue algo muy un primate viendo a otro primate coger una banana. O sea, fue de verdad como una vaina muy instintiva. Yo también quiero. Literal, creo que varias de las cosas que has dicho hoy también es como, ves que otros lo pueden hacer porque yo no lo puedo hacer. O sea, yo lo voy a hacer porque si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Sí, que habla también pues de la importancia de la representación, Claro. de tener gente ser en ese momento pues yo ya sabía que yo podía hacer cosas que estaban haciendo allá, pero digo, es importante como tener esos, no sé si referentes, pero Ujú. saber en dónde inspirarse. Y yo creo que la originalidad está sobrevalorada. Muchas veces se puede repetir cosas que ya se hicieron y darles uno, al hacerlas uno le da el propio toque y ya está. Y pues bueno, ahí salió el libro y luego dije otro y luego dije, Otro. pues luego dije un fanzine y no he vuelto a hacer más. Pero Y digamos, justamente que hablabas de los referentes y demás, como te mencionaba este podcast también, yo quiero llevarlo un poco hacia la creatividad y demás. ¿Tú cómo nutres tu creatividad? ¿Cuáles son tus referentes? ¿Tienes referentes? ¿De dónde sacas cositas que te puedan servir a ti? hmm, sí, sí, tengo referentes sin duda en distintos frentes, de formas distintas. Ajá. Mm, los referentes son los raperos mismos. Pues Claro. acá en Colombia yo veía que ellos no estaban fichados con ninguna disquera, Sí, no le total. pedían permiso a nadie para sacar sus cosas, lo hacían como pudieran, lo subían a YouTube, e igual hacían sus conciertos ellos mismos, e igual hacían... Autogestionado Yo todo. dije, ah, pues si eso sí se puede en el rap, ¿por qué no hacerlo? A mí el rap me ha inspirado mucho y también me copié mucho del rap. De acuerdo. Por ejemplo, para el libro sabía que la portada tenía que ser chimba, Ajá. porque las portadas de los discos de rap estaban siendo chimbas. Entonces yo decía, no puede ser menos mi libro que... No Ajá. es que compitiera con los raperos, pero decía, quería que estuviera lo que yo hiciera a la altura Sí. de una pieza, como de un objeto, me Ujú. refiero. De un objeto rapero, Sí, sí, fuera lo sí, que sí, fuera. sí. Luego también por eso saqué camisetas, como, Ajá. ah, sí, los raperos sacan merch, yo también quiero sacar merch. Claro. Espero que no suene muy tonto poniéndolo así, No, como para simplemente, nada. pero funciona, a veces funciona. Literal. Entonces los raperos han sido referentes sin duda, pues todos los de la época del rap de acá. Mm, luego también periodistas de rap como Jeff Weiss Ujú. ha sido una influencia importante en mi trabajo, sobre todo a la hora de ir pensando la belleza del texto. Ok. Uno lee un texto de Jeff Weiss y es deslumbrante. Ahorita sacó un libro que se llama Waiting for Britney Spears, espectacular. Ok. También Paul Thompson, Joe Phillips también, luego fue Dan Charnas. Mm, había un blog que se llamaba Dead End Hip Hop en YouTube, lo veía mucho. Entonces todos ellos como en formas de pensar el rap y de como tengo una idea, la transmito, ¿qué hay en la mitad? O Ok. sea, no es automático. Hay Claro. como que pensar la forma de cómo De acuerdo. transmitirlo. Y periodistas también como Martín Caparrós, ya periodistas en sentido amplio, que su libro La Crónica lo leí también cuando estaba entrando a la Escuela de Periodismo del Tiempo. Y de alguna forma la estructura de la época del rap de acá se copia de esa estructura, porque él lo que hizo fue reunir muchas de sus crónicas más importantes, pero a cada una le hacía una introducción de Ok. contexto de... Pero lo hacía como para reflexionar sobre la crónica. Yo lo aproveché para dar contexto de qué opinaba yo del artista, de cómo había llegado Claro. a ese día a la casa de tal persona, o... pero la estructura me la copié Sí. directamente de Martín Caparrós. Eso en ese momento. Hoy mis influencias, diría yo, son mucho más literarias, Ujú. lo que leo. Ok. Ricardo Piglia, David Foster Wallace, María Gainza, eh, Juan Forn. Me interesa mucho como las obras que se apoyan en otras obras. Ok. Y digamos, al momento de escribir, ¿tú tienes alguna rutina, algún proceso que repitas? O simplemente, ¿cómo funciona un día de trabajo tuyo cuando vas a escribir sobre algo? Mm, no sé si un día, pues porque muchas veces es fragmentado Sí, de por acuerdo. todo lo que hago, pero
Para mí es importante tener una página o un documento de Word lleno de cosas, Ok, con un montón de apuntes de todo, o sea, una vaina así bien llena, congestionada. Y empezar a escribir para mí es empezar a darle orden a ese documento. ok. Entonces voy pensando en introducción y me sirven unos datos que vi en tal entrevista, entonces los voy poniendo hacia arriba. Luego voy Claro. pensando en una conclusión y digo, uy, chévere cerrar con esta idea y la voy poniendo al final. Le vas Luego dando digo, forma a todo ese desorden que tal todo vez ese hay ahí. desorden. Y muchas veces la escritura es como si fuera escultura, de coger ese Ajá. bloque de concreto e irle dando forma. Ajá. Yo escribo mucho así. No siempre, no Ok. siempre, pero en general mucho lo hago así, pues porque como también es por el tipo de escritura que he llevado a cabo en general, que es a partir de otras obras. Yo no escribo tanta ficción, Claro. he escrito un par de cuentos. Hubo un tiempo que escribía poesía cuando estaba en el colegio, era muy mala. Ok. Pero entonces como yo me apoyo en cosas que ya hay para poder escribir de eso. E incluso si no las hay, me sirve mucho tener un esquema, como ideas, como escribir Claro. rápido. O sea, porque incluso dentro de este proceso, lo que hago es, listo, está este bloque grande. Y empiezo a escribir un poquito, lo doy una pasada. Y ya más o menos cogió forma, como existe el texto, Ujú. pero no está bonito todavía. Entonces le doy otra pasada, lo voy poniendo más chimba. Y ya luego, uy, pero en esta forma toca cambiar un poquito los párrafos. Entonces tengo que cambiar detalle. Pero entonces como, Ok. es muy como de capas. Una capa, otra capa, Claro. otra capa, otra capa, otra capa, hasta que quede. ¿Y cómo lidias con los bloqueos creativos cuando tal vez esos textos no cogen forma? Cuando tal vez una historia no termina de cuajar con lo que estás escribiendo, este párrafo con este párrafo. Cuando tienes un bloqueo creativo, ¿cómo sales de ahí? Escribiendo. O Ok. sea, suena tonto, pero digo como... o sea, ¿Pero como que lo fuerzas? sí, Ok. sí lo fuerzo. Digamos, o sea, depende del contexto, pues a veces también no hay nada tan útil para el bloqueo creativo como dejar que pase el tiempo. Claro, sí. Como pararse un momento, ir a respirar y al otro día, ¡pum!, la respuesta está ahí. O sea, Ujú. simplemente dejar que el texto respire y uno mismo también respirar, eso alivia muchos bloqueos creativos. Pero digo, como que no espero a que se me aparezca la chispa de eureka, Claro. sino digo, uy, este párrafo está enredado y entonces, por ejemplo, escribo lo que quiero lograr ahí, todavía no, pues, no sé qué quiero lograr. Entonces pongo como, digamos, te lo voy a decir como muy textual para que... Por favor. Entonces pongo como 3 guiones y escribo como en mayúscula para que se diferencie del resto del texto. Acá quiero poner una idea de tal cosa, pero no sé cómo. Ok. Importante traer a colación esto y utilizar tal cita y pongo la cita. Ok. Y sigo. Y luego al otro día vuelvo a intentar y de pronto tengo una aproximación un poco más cercana. Sí, claro. Y de pronto todavía no, pero y así. ¿Sí me entiendes? Y así Como claro, así le vas dando forma y vas. hasta que coja forma a la fuerza. Y digamos, en todo este mundo de la música y del rap y demás, como que en la música en general, todas estas personas que son artistas, cuando tienen una idea, como que cogen su nota, su celular, una nota de voz y demás. Cuando a ti te llegan ideas, tú tienes libretas, el celular, Las notas también, mis también notas también notas. son una vaina. O sea, si yo pudiera realizar todo lo que está en mis notas, man, sería muy feliz. Proyectos de libros, de entrevistas, de todo hay ahí. Anotaciones sobre posibles ensayos nuevos, campañas que quiero hacer con la época del rock de acá, un montón de cosas que, pues bueno, al final. Pero sí, yo en mis notas tengo muchas cosas también. Y en este momento que vivimos en un momento del mundo en donde estamos, todo pasa muy rápido, donde la gente cada vez lee menos, donde literal los videos tienen que durar un minuto. ¿Cómo ves tú todo este proceso del periodismo, del periodista que se toma un tiempo para escribir un libro, tal vez artículos un poco más grandes? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo tú has vivido todo este proceso? Lo veo muy mal, pero para mí ha sido muy bacano. Porque O sea, no, lo veo muy mal porque la crisis es devastadora. Hace unos días cerró la HJCK, Ok. que es otro medio cultural. Es increíble. Debe haber 20 entrevistas mías donde estoy hablando de un medio distinto Que que cierra. cierra. Cuando cerró Arcadia, cuando cerró Shock, cuando cerró Ok. Vice, cuando puta y sigue cerrando. Es horrible. Ujú. Es horrible y duele. Pero pues navegar ese proceso ha sido muy divertido para mí. Ir encontrando como la forma en la que quiero escribir, mis temas, mis técnicas y luego otras cosas que quiero hacer. Ujú. Eh,
comparar un texto mío de hace 5 años con uno de hoy, o de hace 5 años con uno de 2016, Claro. es bacano porque me doy cuenta de todo lo que he mejorado. Y pues para mí siempre ha sido algo primero conmigo. Y eso me ayuda como a mantenerme en un balance chévere. Ujú. Porque aunque todo arda, digamos, a mí me gusta mucho lo que yo hago. Claro. Entonces mis días son felices también en ese sentido. Pues tengo mis estreses y mis Total, normal. normal. Pero no estoy en busca de un éxito externo. A ver, estoy en el sentido en que vivo en este sistema y claramente quiero Claro. tener un trabajo bueno y cuanto mejor sea el trabajo mejor y cuanto más me paguen, pues qué chimba, más tranquilidad, sobre todo en un ecosistema precario como el del periodismo. Pero lo que voy es, lo principal es, pues lo que digo, los textos que he ido haciendo, las Claro. preguntas que me he ido haciendo y he tenido la suerte de tener espacios para irlos publicando, sean propios, que me los he creado y eso es mérito mío, pero también suerte de poder estar, por ejemplo, ahorita que volví a Colombia, entré a trabajar con Gaceta, que ha Ujú. sido un gran laboratorio para poder explorar todo tipo de ideas que tengo desde mis textos, escribir más de literatura. Ok. Entonces para mí ha sido hermoso todo ese trayecto desde que empecé a escribir, hermoso, no le cambiaría nada. Pero alrededor hay mucha crisis y es preocupante. Es que uno que dice, sí, la gente hoy lee menos, pues de pronto. Yo creo que igual Claro, también. el periodismo no debería... Y acá voy a ser injusto porque no le puedo... O sea, es fácil decirlo desde acá, pero como que me gustaría que el periodismo persiguiera menos a gente que no le interesa el periodismo. Claro. O Sí, de sea, acuerdo. que es como el rap, yo todo lo veo desde el rap también, pero digamos, es como el rap cuando quiere traer gente que, weón, ni siquiera le importa el rap, pues tú tienes tu audiencia a la que le importa el rap. Claro. Quizás es más pequeña, pero es fiel, está firme para apoyarte de una forma u otra. Háblales a ellos. A veces en el periodismo, cuando todo tiene que ser más digerible porque la gente ya no lee. ¿Qué gente? Pues a la gente que le importa el periodismo sí lee. Claro. Y puede que sea menos, pero somos muchos en este mundo, De entonces acuerdo. hagamos algo para la gente que le gusta lo que uno hace. Porque es que hay gente que igual no le interesa lo que uno hace. Sí, literal. Como uno, además sobre todo que es muchas veces yo sé que hay de esto hay estudios y no quiero como caricaturizarlo demasiado, pero muchas veces es como una gente hipotética, como es que la gente ya no lee. Claro. Me importa un culo la gente, o sea, a mí me importa la gente que sí lee. Claro. ¿Qué hago yo con la gente que no lee? Pues que no Exacto. lee, a mí no. Literal, Pues, ¿qué hacemos con eso? Y creo que el periodismo, que eso Caparrós lo explica bien cuando dice como que el periodismo lo dice de forma más bella, pero pues no es servicio al cliente. Ajá. Y en el periodismo, el cliente no siempre tiene la razón, para empezar, porque no puede ser una relación Claro. de cliente-empresas, otra vaina. Entonces, si uno se pone a perseguir los caprichos de la gente, pues en qué, pues que se acabe el periodismo, porque seguramente a la gente no le importa que haya periódicos. Como De digo, acuerdo. a la gente, digo gente entre comillas, como la gente abstracta, que muchas veces se utiliza como argumento. Entonces, en ese sentido, pues es triste, es preocupante, y todos los adjetivos negativos que quieras, lo son. Igual ahorita hay periodismo muy chimba que se hace en Colombia y que se hace en América Latina, que se hace en el mundo. Yo lo sigo leyendo, lo sigo apoyando en la medida que puedo. Pero es que es jodido porque siempre es como un catastrofismo externo de lo que esa masa rara que se llama la gente quiere, que nos queda como periodistas. Yo creo que nos queda pensar en formas de adaptarnos Ajá. a lo masivo. Yo creo que es lógico también, pues, porque entiendo que los periódicos y los medios tienen que sostenerse financieramente de una u otra Sí, de forma, acuerdo. pero creo que hay que tener mucho cuidado con ese balance, mucho cuidado, porque es muy fácil desdibujarse en Ujú. busca de lo que funciona. Claro. Y creo que hay hasta cierto punto que mantener cierta dignidad como gremio de lo que de lo que queremos que sea. O sea, Ujú. también hay que construir el periodismo que uno quiere. Sobre todo hoy, como digo, en un país tan grande, en una ciudad tan grande, hay para todos los gustos. Y así como hay periodismo TikTok, bueno, que muchas veces ni es periodismo. O sea, no digo que un TikTok no sea periodismo, pero me Sí, refiero sí. como ya cuando hay gente que vuelca todo a periodismo hecho por influencers, que eso pues no termina siendo periodismo. Sí, de acuerdo. Creo que hay que apostar por el periodismo que uno quiere hacer y pues va a ser jodido, pero es que hay un momento en que toca, no, esto no es una optimización de mercado como de cualquier otra área. Ujú.
Entonces toca poner unos límites claros y más o menos moverse con flexibilidad, pero ya unas vainas que uno dice, pues no es que si, no es- si vamos a seguir allá, pues busquemos otra carrera, vendamos otra cosa, Claro. que estemos más tranquilos vendiendo porque hay vainas que no se pueden vender. Entonces en ese contexto, como digo, horrible, pero pues me lo gozo. Yo también, digamos ahí, creo que tú lo mencionabas ahorita, es que buscarlas como la manera de reinventarse de alguna manera también. Y yo admiro mucho a Sebastián de Subacas Podcast, porque en un mundo donde todo es redes, donde son videos, él sigue manteniendo su esencia de escribir. Y más que todos sus contenidos, como no sé, el de Tenemos que hablar, es un carrusel de cosas escritas, donde la gente, si quiere informarse de lo que le está haciendo, tiene que leer sí o sí. Santi, nada, ya estamos llegando a la parte final del podcast. Hay una pregunta que yo le hago a todos los invitados y es como el mismo nombre del podcast. ¿En qué momentos de tu vida tú has dicho no hay de otra? Y tal vez cómo has hecho para salir de ahí. Puede ser algo bueno, algo malo. Creo que en cada momento de mi vida he dicho no hay de otra. Pues esto que mi respuesta que va del periodismo es justamente eso, no hay de otra. O sea, Claro. ¿cuál es la opción? Entonces, seguir aguando la vaina para que quepa en los filtros de Instagram. Ajá. No hay de otra. Pues toca hacerlo bien y esperar que haya gente que lo aprecie. De acuerdo. No hay de otra. Luego también, pues, por ejemplo, cuando... Y digamos, mi forma de decir no hay de otra muchas veces es decir, ¿cuál es la otra opción? Ujú. No hacerlo. ¿Y qué Claro. prefiero? ¿Hacerlo o no hacerlo? Prefiero hacerlo. Entonces, si voy a hacerlo, voy a hacerlo con todo lo que eso implica. Claro. Pero a veces ayuda a simplificar las preguntas. Porque, por ejemplo, si uno se dice, uy, pero hacer un libro, tal, en ese momento, pues que yo también, pues sencillo. Hay dos opciones. O hago el libro o no hago el libro. Sí. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer el libro. ¿Estoy dispuesto a ponerle el pecho a todo lo que implica hacer el libro? Sí, hagamos el libro. Entonces luego, y eso de verdad es curioso, pero da una tranquilidad bacana de que todo se ordena. Ujú. Una cascadita en la que todo tiene Literal. sentido. Yo tomé esta decisión, tengo un propósito claro, la otra opción no me interesa, y entonces cuando uno está agotado haciendo malabares entre otras obligaciones y el proyecto que le interesa, en este caso es el libro o cualquier otro proyecto, eso ayuda a mantener las prioridades claras. Claro. ¿Cuál es la otra opción? No hay de otra, en ese sentido. Entonces eso ayuda para también tener esa firmeza que puede flaquear en un contexto en el que cada vez hay más obligaciones y más distracciones y el tiempo escasea y además a mí me gusta meterme en múltiples proyectos a la vez, entonces también me encuentro en aprietos, pero digo, es distinto, o sea, yo soy mi propio jefe y me exploto a veces, pero es distinto cuando me exploto por vainas que me apasionan Que te también. gustan, Entonces claro. digo, bueno, que hijo de putas, pues también es lo que yo quiero hacer. Yo me Literal. metí en esto, entonces a darle. Me pasa lo mismo. Santi, ya estamos llegando al final y esta es como una parte conociéndote un poco más. Son preguntas y o recomendaciones. Entonces, lo primero es una referencia no tan obvia que te influya mucho en tu forma de escribir. No tan obvia que la gente no lo espere. Sí, no, déjame pensar, porque ya entonces no quiero decir algo obvio. Tranqui, tranqui. Mi profesor Javier Machacón, de cuarto de primaria, de lengua, pues de español, Ajá. era muy estricto con la ortografía. Ok. Y creo que desde ahí vino como eso no es solo como la ortografía al final, no es solo reglas, Ujú. sino es también el cuidado del texto. Claro. Y si uno cuida la ortografía, pues va a también cuidar De acuerdo. no poner un adjetivo en vez de que no es, sino poner el preciso y utilizar bien los tiempos verbales, en fin, como de ahí se riegan un montón de cosas que luego aprendí, pero creo que la primera persona que me hizo poner atención a lo que estaba escribiendo, como no, concéntrate y no Fue te él. equivoques en esto, fue Javier Machacón. Entonces se me acaba de ocurrir. Sí, digamos, es evidente que te encanta escribir sobre música y demás, Ujú. pero ¿cuál es esa otra cosa de la que te gusta escribir? Mm. O esas otras cosas. Pues a mí me gusta mucho escribir de literatura. Ajá. Empecé escribiendo de literatura en El Tiempo también. Ok. Entrevisté a Antonio García Ángel, un escritor caleño que vivía acá. Es caleño, me parece, sí. Que tenía una novela que se llama Declive, que es como una suerte de metamorfosis bogotana contemporánea. Y
Y por mucho tiempo, luego también entrevisté a Santiago Gamboa, otros escritores, pero lo dejé de hacer, pues porque claro, uno en el freelance muchas veces se especializa. Sí. Pero ahora que volví a Gaceta, he entrevistado a escritoras como Cristina Rivera Garza, pues que me encanta y me fue un placer poder entrevistarla. O he escrito, he reseñado, por ejemplo, a Samantha Schweblin, que me encanta también. Ellas dos también influyen en mi forma de escribir. Samantha Schweblin diría Un poco que más. no, que puede ser porque me dio clases en mi maestría, Ok. un taller de cuento, y me hizo, creo que ella influye en mi forma de escribir. Si tuviera que, ahorita inesperado, no creo que la gente pensara, pues sí Ok. conocen que Samantha Schweblin que me influye, pero ella diría, pero entonces sí, eso también me encanta escribir de literatura. Un libro que te haya cambiado la forma de ver la música o la cultura. Mm. La cultura, la compilación de las contratapas de Juan Forn, que se llaman, tienen varios nombres porque son varios libros. Yo recordaré por ustedes, por ejemplo, Ok, o El hombre que fue viernes, esa es una. ok. También me cambió la forma de ver la cultura y la forma de escribir sobre cultura, sobre todo El nervio óptico de María Gainza y Un puñado de flechas. Y que me cambió la forma de ver la música, para no mencionar uno de rap, pues porque claro, Dan Charnas, Ujú. Jonathan Abrams, Jeff Chang, pues todos ellos han sido brutales, Joe Coscarelli, pero, pero Hermoso se llama, de Geoff Deere, Ok. un libro de jazz. O sea, yo daría una parte no pequeña de mi brazo derecho por hacer un libro así. Man, me Ok. muero. O sea, de verdad no me imagino escribiendo un libro así de lograr que de mis dedos salga ese Algo fuego así. que sale y me vivo para eso. De verdad, Claro. no voy a parar hasta que pase. Un artista que sientas que no estamos escuchando lo suficiente. Hmm. Solo Caos. A mí Solo Caos. Es que es jodido porque no me gusta llamar subvalorado porque cuando uno Sí, claro. entra como en unas vainas relativas, pero para lo que es Solo Caos rapeando, es un dragón que escupe fuego cada vez que abre esa jeta, man. Solo Caos es un man porque tiene la técnica, o sea, técnicamente como empieza a mezclar, como a jugar con las sílabas, es brutal. Luego el concepto, o sea, como Ujú. el dolor y el hambre que hay en su música, en Criminal Minded, es brutal. Luego el gozo, el man también le mete como unas melodías, son como, no, me parece que es muy completo, es muy versátil, es de mis raperos favoritos y esto lo digo con respeto, pero me parece que hay que darle sus flores como uno de los mejores MCs y uno de los mejores escritores del rap en español, hoy por hoy. ¿Qué le dirías al Santiago de hace 5 años? De hace 5, 2020, ¿qué le diría? No, que la buena, va bien. Que va bien por Sí, sí, dónde sí, va. pues sí, sí, sí. Bueno, Santi, no, pues eso es básicamente el podcast. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste el seteo que montamos acá? ¿Cómo te sentiste en el espacio? No, bien, a mí me gusta conversar. Sí, sí, es verdad. Entonces, pues te aprecio mucho que me hayas invitado. De verdad, siempre es un honor. Como que eso sí que me entusiasma todavía y me emociona, pues de las entrevistas que me han hecho. Nunca doy... O sea, porque lo que te decía, yo empecé a hacerlo por mí Ajá. y fue una sorpresa muy bonita cuando la gente se empezó a interesar por mi trabajo y luego cuando la gente se empezó a interesar como por hablar conmigo y poder Claro. como pues yo no sé si lo que yo digo de creatividad le sirve a alguien, como lo que te decía ahorita, pero es un honor de verdad que me inviten a estos programas, entonces te lo agradezco. No, a ti antes, gracias por aceptarlo. Cuéntanos en qué estás ahorita, qué se viene por ahí de Santi. No sabemos cuándo va a salir esto, pero cuéntanos un poco. Estoy con el nuevo libro, Ok, entonces eso. estás dándole. ¿Aún no tienes como pensado cuándo sale o tienes en mente? No depende de mí, porque este va a ser con una editorial. Ok, los otros fueron sí ya completamente tuyos. Sí, pues fueron con Kim Bombo, Ujú. pero yo podía elegir Claro, todo. todo. Este no. Entonces, pues bueno. Santi, ¿dónde te pueden encontrar en redes? @ ese sembrano en todos lados. Y ojalá compren mi libro, La época del rap de acá. Cómprenlo. ¿Cuál es mi cámara? Es esta. Compra mi libro, tú, por favor. Por favor y gracias. Compra mi libro, La época del rap de acá. Nunca se ha escrito un libro así en la historia Confirmo. del rap en español. Es la verdad. Entonces, cómpralo si te gusta esto. Y si no te gusta,
Cómpralo para que te gusta. Literal. Y si te caigo mal, cómpralo para que me odies con más fundamento. Pero compra el libro. Santi, Eso lo es. último es, ¿a quién te gustaría que invitáramos? ¿A quién te gustaría tal vez ver sentado aquí y que podamos hacer el acercamiento? Pensando como en creatividad y música. Sí. Interesante. Me gustaría a Chucky García. ¿Chucky García? ¿Sabes quién es? No. Es un periodista de rock, Ajá. sobre todo, que fue curador de Rock al Parque mucho Ok. tiempo. Pues, por ejemplo, como cuando vino Juanes, él era curador y eso. Uf. Y sí, como que me interesa ver a esa generación de periodistas como él, o como Jaime Monsalve, o como Juan Carlos Garay, que no tienen tantas entrevistas porque les tocó como son pre-podcast Claro. y pre-redes y pre-explosión de medios, Ajá. en las que, por ejemplo, yo he escuchado entrevistas de Juan Antonio, de Narváez, de Sí, Sofía, total. pero me gustaría escucharlos a esa generación, cómo fue hacer periodismo Literal. musical en los 90 y los 2000. Y Chucky, pues, es un periodista musical que respetamos mucho en nuestro gremio. Entonces me gustaría escucharlo hablar como... Bueno, invitadísimo. Invitadísimo por acá. Esto va a ser una historia en donde estamos invitando al podcast. Sí, hace poquito leí su libro sobre Metallica, de la colección de alta fidelidad de Rey Naranjo, y me gustó mucho. Entonces... Bueno, ahí estás invitadísimo. Entonces ahí yo le voy a hacer el contacto, pero ya este video queda por si acaso. Pues nada, Santi, en verdad, muchas gracias por estar hasta aquí. Muchas gracias a las personas que llegaron hasta este momento del episodio. Nuevamente, agradecerle a todas las personas. Si les gusta, suscríbanse, denle like, comenten, compartan. A Johnny, al Blackout Studio por hacer esto posible. A Dipo en los controles y a Utópico por creer en el proyecto. Todo esto lo van a encontrar en No Hay de Otra, en YouTube, Spotify y en todas las plataformas de podcast. Y los clipsitos los encuentran en Reels, TikTok o YouTube Shorts. Eso es todo, amigos. Nos vemos en un próximo episodio. Que estén bien. Chao, chao. Compra mi libro.